con lo que es el poder depositar nuestra confianza en Dios. La semana anterior le estuve compartiendo un mensaje donde Dios nos decía acerca de esa perfecta paz que cada uno de nosotros podemos tener. Y bueno, hoy el título del mensaje es como la segunda parte de este mensaje que vimos la semana anterior. El título es Confía. Y vamos a ver cómo nosotros verdaderamente estamos llamados a poder desarrollar una confianza absoluta en Dios. ¿Ya? Y para tener presente, cuando tú y yo verdaderamente no le damos el control a Dios de nuestra vida, pues esto no es confianza. Y vamos nuevamente allí al libro de Isaías, si lo tiene presente, desarrollamos la semana anterior sobre Isaías capítulo 26, verso 3, donde dijimos que Dios guarda en completa paz nuestra mente y nuestro corazón. Pero hoy vamos allí al verso 4, y el verso 4 dice la Reina Valera: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: confíen siempre en el Señor Dios, porque en el Señor hay fortaleza eterna. Nos permite tener un significado más amplio para que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere decirnos. Así que en esta sociedad en la cual nos ha correspondido vivir, porque nos ha correspondido vivir, así que ¿por qué me tocó vivir en este país o en esta ciudad? No, es el tiempo en el cual Dios por su gracia determinó un proceso para usted y pues en la cual vamos a ver la plenitud, el gobierno de Dios en nuestra vida. Así que en esta sociedad que estamos viviendo, donde los medios, las noticias pueden llenar nuestra mente o nuestro corazón, porque eso es lo que ellas pretenden, hacer ruido, y en ocasiones a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, nos es fácil caer en la tentación de dejarnos persuadir o hacernos entrar en pecado, y es que en ocasiones podemos llegarnos a sentir abrumados. ¿Ha sido su sensación o solo ha sido la mía? Yo creo que a medida de que nosotros crecemos en el Señor debemos desarrollar una confianza. Así que en esta noche una vez más vengo a decirle de parte de Dios que a pesar de que puedan levantarse muchas circunstancias, a pesar de que el enemigo pueda hacer mucho ruido, tú y yo podemos vivir confiados y podemos tener paz en nuestro corazón. Pero hay que entender y comprender de dónde se gesta esa paz, esa confianza plena y absoluta. Y cuando tú y yo enfocamos nuestra mirada, confiamos verdaderamente en Dios, podremos enfrentar cualquier situación, cualquier adversidad y tendremos una determinación segura de que Dios está obrando a favor nuestro. Así que cuando hablamos así, la palabra aquí confiar en el hebreo se refiere a una acción cuando tú depositas tu confianza en algo y en alguien. Y en nosotros como hijos de Dios, pues esta persona es ¿quién? Dios, porque ahora nosotros hacemos parte de su familia. Así que este versículo en particular, si vemos el verso 3, nos llama a que Él guarda en completa paz a aquellos que confiamos en Él. Y aquí el escritor, que es Isaías, nuevamente resalta la necesidad de confiar. Y cuando hablamos de perpetuamente, por eso le traje la traducción de la Nueva Biblia Viva, donde dice confiar siempre, es una acción de continuo. Y resulta que cuando tú y yo no hemos comprendido esta verdad, cuando tú y yo verdaderamente no tenemos el deseo o el experimentar ir más profundo, es allí donde esa confianza es lo que quiere el enemigo, arrastrarnos hacia el mundo. Así que esto es una invitación que Dios nos está haciendo, es decir, a darnos sin reservas a Él. A medida de que tú conoces más de Dios, tu corazón se va a hacer más dependiente de Él. Así que no debemos confiar solo en los momentos de adversidad. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Ese es un problema que tienen muchos creyentes, que solo cuando llegan circunstancias a nuestra vida es donde confiamos. No, quiero recordarle en esta noche que aún en los buenos momentos de abundancia, nosotros estamos llamados a confiar plenamente en Dios. Y esto es elemental. ¿Por qué? Porque aunque llegan circunstancias y Dios en medio de su amor, Él va a tener sus brazos extendidos para recibirnos y darnos ese consuelo, esa fortaleza que requerimos, pues se hace necesario que nosotros verdaderamente podamos desarrollar el carácter de confiar.
Cuando tú y yo no le entregamos toda nuestra vida, esto quiere decir que no estamos confiando en Él. Hay personas que dicen, yo te entrego el área financiera, pero no te entrego esto, no te entrego mis hijos, no te entrego mi matrimonio. Y eso no es confiar, porque cuando hablamos de confiar es rendir toda nuestra vida, ponerla en sus manos. Así que mira, ¿cómo podemos aplicar este concepto a nuestra vida cotidiana? Bueno, es importante recordar esta noche lo siguiente. Y lo primero es, la confianza en Dios es la fuente de nuestra paz. Y vimos cómo la semana anterior, Dios cómo nos garantiza que Él guarda en completa paz nuestra mente y nuestro corazón. Así que cuando tú verdaderamente has rendido tu vida al Señor y al gobierno de Dios, tú y yo no tendremos temor a las malas noticias. Porque el profeta Isaías capítulo 26 verso 4 dice, confíen siempre en el Señor Dios, porque en el Señor hay fortaleza eterna. Y mira, porque esta parte ve bien interesante. Fortaleza eterna, la Nueva Biblia Viva dice para siempre, es decir, de continuo. El punto es que tú y yo podamos desarrollar esa dependencia de confiar en Él. Así que la confianza en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, es fundamental. Es más, debe ser un fruto en nuestro interior, en nuestro ser. Así que en primer lugar es importante reconocer que la confianza en Dios no significa que no van a haber circunstancias en nuestra vida. Algo tocamos la semana anterior y en esta área nosotros debemos crecer. Y le decía incluso hace un instante que en medio de la abundancia Dios prueba nuestra confianza. Porque Dios prueba nuestro corazón en medio de la abundancia. Verdaderamente se ha develado el corazón de muchos que nunca han confiado en Él. Y en medio del momento malo también se prueba nuestra confianza. Así que mira, de hecho Jesús mismo, Él nos dijo, hey, ustedes en este mundo van a tener la aflicción, pero antes dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Él antes de decirnos que tendríamos aflicción, circunstancias, nos dice confiad, confíen porque yo he vencido al mundo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque lo que nos quiere decir con esto es que la confianza en Dios nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se presente en su vida. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que, ¿cree usted que vale la pena confiar en Dios? Bueno, yo quiero llevarlo más allá, porque la única persona en la cual tú y yo podemos confiar plenamente es en Dios, porque Dios nunca falla. Estos versículos destacan la fortaleza de Dios en momentos de debilidad y vulnerabilidad. Nosotros somos simplemente vasijas de barros. Tú y yo somos muy vulnerables, así que podemos confiar en que Dios nos dará la fuerza que necesitamos cuando la requerimos. Así que cuando nos sintamos incapaces de enfrentar nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras adversidades, nuestras circunstancias, podemos recordar que en Dios siempre vamos a encontrar la fortaleza que usted y yo requerimos. Esta es la razón por la cual Pablo, estando encarcelado, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hemos llegado a ese nivel? ¿O llega el recibo y ya usted se está preocupando? En estos días me dijo, papi, te tengo un regalo. Y yo le vi una hoja y yo dije, eso es algo para pagar, el recibo de la universidad. Y le dije, tranquila mi amor, que mañana pagamos. Yo, no, Dios. Así que confiar en Dios es tener la seguridad de que Él nunca nos fallará. ¿Usted cree esto? Porque los hijos de Dios no podemos vivir en incertidumbre. El mundo vive en incertidumbre. Porque dice la palabra de Dios que si te he dado a tu hijo, ¿cómo no he de darte todo? ¿Sabe qué significa esa palabra todo? Todo. Todo lo que requerimos para cumplir el propósito. El significado es sencillo. Así que esto es importante porque en los momentos difíciles Dios nos llama a confiar en Él. Y esto hace parte de nuestra vida. El tema es que no nos gusta esta parte. Nos gustan los momentos felices, plenos, donde estamos en esa zona de confort, donde todo está bien, pero Dios te va a mover de la comodidad. Así que en esos momentos, la confianza en nuestro Dios es donde va a ser
puesta a prueba. Dios prueba nuestro amor y nuestra fe. La ansiedad y la desesperación intentan ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Y tú eres el que das cabida al enemigo. Sabes que cuando dejas entrar el afán, la preocupación, ay, que ya me están cayendo los años, ay, que ya soy mayor y ¿dónde voy a conseguir trabajo? No, tranquilo que Dios tiene trabajo para todos. Esto es muy importante. En la tierra, en esta tierra, mientras que tú y yo estemos aquí, vamos a seguir enfrentando retos y adversidades. Y es allí, mientras que estamos en medio del proceso, donde nuestro amor, nuestra fe y nuestra confianza es probada. Eso fue lo que sucedió en la vida de Abraham cuando Dios le está diciendo, entrégame a tu único hijo, en quien serían benditas las naciones. Él aprendió la lección. Génesis capítulo 22 dice que madrugó muy de mañana, tomó a su hijo, ensilló el burro, el holocausto, solo la leña, porque el sacrificio era su hijo. Así que a medida de que tú y yo conocemos, desarrollamos una confianza más en Dios, vamos a reposar en Él. Salmo capítulo 71, verso 1 dice, Señor, tú eres mi refugio, jamás me dejes quedar en vergüenza, no me abandones. Soy un convencido que Dios no nos sacó del mundo para ahora estar en vergüenza. No sería Dios. Ahora, cuando pasamos tiempo con Dios, tiempo valioso con Dios, por eso es importante no buscar a Dios solo en el momento bueno. Usted y yo debemos buscar a Dios de continuo, porque cuando llegue el día malo, usted va a tener reserva espiritual, va a tener palabra en su espíritu. Así que cuando pasamos tiempo, cuando hablamos con Él cada día, recibimos descanso y paz en nuestra alma. El alma hay que aquietarla, porque en el alma están las emociones, el yo siento, no quiero, no puedo, no soy capaz, tengo miedo, tengo afán. El alma habla muy fuerte y el alma solo se aquieta llenando el espíritu. Así que ¿qué debes de hacer? Acércate a Dios, llévele a Él sus cargas, son muy pesadas. Ni siquiera los masajitos de mi esposa pueden ser tan eficientes. Decide también ir a su presencia para escuchar su voz, para recibir su abrazo amoroso, ese reposo consolador. ¿A cuánto les gusta derramar su corazón delante de Dios? Hay que hacerlo porque cuando no lo hacemos, eso va a tener su semilla. Así que deleítate en el Señor y no permitas que los problemas opaquen tu visión espiritual. Por eso el mundo hace tanto ruido. Por eso el diablo es tan escandaloso. Porque el ruido te aturde. Esa relación diaria con Dios en medio de cualquier situación te va a ayudar a seguir adelante. Te va a fortalecer. Va a desarrollar tu confianza en el Señor. Así que no le des la espalda a Dios. Ve ante Él y siente su presencia y verás cómo te cuida con su amor. Es más, Él te ama tanto que va a secar tus lágrimas. Ve ante Él, siente su presencia y observa cómo crece tu confianza en Él. Mientras mejor conozcas a Dios, más fuerte será tu confianza en Él. Para que usted comprenda este primer aspecto, usted se preguntará, ¿y cómo llevo esto a la práctica, pastor? Bueno, le recuerda cada día, cuando llegue esa circunstancia o eso que quizás estás viviendo, recuerda, detente por un instante y mira hacia atrás lo bueno y todo lo que Dios ha hecho por ti. Y ten expectativa que Él una vez más va a obrar de manera sobrenatural en tu vida. Eso va a alimentar tu fe, va a hacer que tu corazón sea agradecido. Salmo 121, verso 1 en adelante dice, me encanta lo que dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra cuida de mí. Y Él no permite que tu pie resbale. Eso es mirar hacia atrás. Eso es estar concentrado. Eso es confiar en Dios. Y esto me lleva a lo segundo. Y lo segundo es la confianza en Dios es la fuente de nuestra fortaleza. Tú y yo no podemos confiar
en las cosas que te ofrece este mundo. Tú y yo no podemos confiar o depositar nuestra confianza simplemente en Dios. Es como cuando tú depositas tu confianza en lo que devengas mensualmente, o depositas tu confianza en cierta cosa que realmente en cualquier momento simplemente se puede mover o desestabilizar. Y si tú estás confiando solo en aquello material, pues quiero decirte que Dios en esta noche quiere recordarnos que nuestra confianza se fortalece, se sostiene estrictamente en una comunión genuina y verdadera con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Por eso te decía al inicio que los hijos de Dios no tenemos temor de las malas noticias. El mundo tiene temor de las malas noticias. ¿Cuántas personas se fueron de nuestro país, aún creyentes en lo que entró este gobierno? No había llegado, tan pronto supieron, se fueron. ¿Dónde estaba su confianza? Ahora te pregunto, ¿dónde está tu confianza? Porque Dios quiere hacernos ver dónde está nuestra confianza. Si estamos confiando verdaderamente en Dios o en qué estamos confiando. Porque el verso 4 de Isaías 26 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchos creyentes hoy en día no han comprendido que la confianza se fortalece en Dios. Y la confianza es como un músculo que va de la mano de la fe. Ese músculo hay que ejercitarlo para que a medida de que tú y yo lo ejercitamos, se hace más dependiente de él. ¿De quién? De Dios. Porque si te ha dado a su Hijo, ¿cómo no ha de darte todo? Así que cuando confiamos en él, podemos experimentar la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Muchas veces con el tiempo o a medida de que pasa el tiempo es cuando podremos ver, comprender y entender la forma en que Dios actuó. Quizás vas a comprender el gobierno y la soberanía de Dios y vas a ver con ojos totalmente diferentes. Dios nos ayuda a esperar con mayor confianza y fortaleza. Lo que puede parecer lento desde nuestra perspectiva humana, para Dios es el tiempo perfecto. Cuando hablamos de confianza y fortaleza, el profeta Isaías también dijo lo siguiente. Dijo, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Así que para aquellos que confiamos en Dios hay bendiciones. El punto es que usted pueda creerlo, podamos aprender a esperar, podamos entender y comprender que los pensamientos de Dios van más allá, que nuestros pensamientos son limitados, pero que los de Dios sobrepasan cualquier cosa. Así que cuando confiamos en Dios, somos como ese árbol bien plantado que tiene sus raíces firmes junto a las corrientes de agua, su fuente de vida, la corriente. Sin agua el árbol ¿qué? Muere. No podrá soportar el calor y se secará. De la misma manera, nosotros estamos débiles si no permanecemos en una comunión genuina con Dios. Seremos débiles si no nos fortalecemos verdaderamente en Dios. Y el salmista dijo, Salmo 28:7 dijo, Él es mi fuerza, el escudo que me protege de todo peligro. En Él confié, es decir, confié, ya pasó y sigue confiando. Y Él me ayudó. En mi corazón hay tanto gozo que prorrumpo en un cántico de alabanza. ¿Y qué nos quiere enseñar David? Un hombre que fue triturado, que fue procesado, pero que aprendió a adorarse. ¿Sabe que hay una cualidad especial en este caso de David? Y es que David aprendió a derramar su corazón delante de Dios. A mí me parece increíble y es como si estuviese aquí, pero él puede estar adorando en uno de sus salmos y dice, con mi Señor, con mi Rey salto murallas y venzo ejércitos. Pero también puede decir, destrózale los dientes, atraviésalos con tu espada y luego le está adorando a Dios. Y esto es lo que usted y yo debemos aprender a desarrollar. ¿Sabe que usted puede derramar su corazón como lo hizo Ana? El problema es que en ocasiones vamos con máscaras delante de Dios.
Así que estando firme en Dios, podrás hacer frente a las pruebas de la vida. Verás su agua fluir, el río de tu espíritu en ti. Él traerá el alivio necesario que necesitas en el momento indicado, preciso. Puedes estar seguro de eso. Dios no abandona a sus hijos. Nunca jamás. Él te sostiene con su mano, te aconseja y te guiará en su voluntad hasta el fin de tus días en esta tierra. Así que en algún momento, cuando mires atrás y recuerdes las dificultades de este momento, te darás cuenta que mantenerte firme confiando en Dios te hizo más fuerte, recordando que escuchar la voz de Dios y al hacerlo, hacer lo que Él te indicó, te guió por el camino correcto. ¿Y sabe qué va a hacer? Tu fe va a salir más fortalecida. ¿Sabe que con el suceso de mi hija yo comencé a recordar cada milagro que Dios había hecho en mi vida? Eso es lo que alimenta, nutre tu fe. Pero si tú comienzas con el pesimismo, ese es el principio de la derrota. Así que confiar en Dios implica valentía. Se ha de tener valor para dejar las cosas en las manos de Dios. Hay que tener valor para dejar las cosas en las manos de Dios. Porque por lo general a nosotros nos gusta tener control de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Es más, si nosotros pudiéramos desarrollar un plan, lo ejecutaríamos. Hace algún tiempo conocimos una pareja interesante, muy trabajadora. Ese hombre tuvo un excelente trabajo, ganó muchísimo dinero y ellos se proyectaron a vivir 90 años. Ahorraron, trabajaron y luego él se pensionó y determinaron unos recursos. Fueron sus planes, pero ahora su esposa, como no involucraron a Dios, está en una clínica psiquiátrica. Yo quiero que mire la gravedad cuando usted y yo verdaderamente no confiamos en Dios. Cuando tú y yo no reposamos en Dios, vamos a entrar en los afanes de este mundo. Mira esto es muy importante. Al confiar en Dios, no nos precipitamos, sino que esperamos su dirección. Tomamos tiempo para escuchar su voz, para leer su palabra. Nos acercamos a Él y recordamos cada cosa que Él ha determinado para el propósito nuestro. Para que comprenda este segundo aspecto, elijamos fortalecernos en el Señor, confiar en su poder cada día en medio de cualquier situación, porque Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo. Esta es la razón por la cual, para que comprenda esto segundo, Pablo describió en el libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 y 11, dice, una palabra final está diciendo Pablo, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las acechanzas de ¿quién? Del diablo. ¿Sabes por qué, iglesia? ¿Sabe por qué hay que fortalecernos? Porque ya Cristo venció. Lo tercero y último, la confianza en Dios es la clave para una vida de fe. Mas el justo por fe vivirá. Pero es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe. Y Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe, esta palabra no nos gusta. Me gusta, esta es la Nueva Traducción Viviente. Debe creer que Él existe y que Él, Dios, recompensa a los que le buscan con sinceridad. Dios sabe cuando nuestra oración es sincera. Dios sabe cuál es la motivación de nuestro servicio. Dios sabe la motivación por la cual venimos a la iglesia. Muchos vienen a la iglesia solo a pasar un ratico y ya. Eres un buen cristiano. Sí, Dios te ama, Dios te cuida, pero no has experimentado la plenitud que Dios tiene para tu vida. Así que la primera parte del versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿usted quiere agradar a Dios? ¿Qué debe de haber? Bueno, ya en usted hay una semilla. Y esa semilla que hay que hacerla, me gustaba cómo lo enseñaba un pastor en estos días en las clases de Rema y decía que la palabra
es como la semilla, el agua de Dios que rega tu vida para que pueda crecer y dar un fruto y se multiplique. Así que esto resalta algo importante, crucial, y es tener fe para acercarnos. Ya aquí estamos hablando a hijos de Dios. Este texto es para hijos de Dios. Ahora, si tú no eres hijo de Dios o hay alguien que me está escuchando, bueno, al final te invito a que hagas parte de la familia de Dios. Tranquilo que no tienes que hacer nada, solo abrir tu corazón. Pero la fe no solo significa creer en Dios, sino que significa confiar entera y completamente en su poder, su grandeza, su bondad, su soberanía y sus promesas. La fe es la base para nuestra relación con Dios. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Y a mí no me parece casualidad que la persona, el Espíritu Santo, haya inspirado al escritor de Hebreos para describir y hablar acerca de un capítulo de hombres de la fe. Pero usted y yo de principio a fin vemos la fe para vivir. Así que la fe es la base de nuestra relación y sin ella nuestra vida espiritual pierde sentido. No tendría sentido vivir. La confianza en Dios es la clave para una vida de fe. ¿Por qué? Porque cuando podemos experimentar esa confianza, podemos dejar que esa confianza se desarrolle, es verdaderamente donde vamos a vivir por fe y podremos vivir esas vidas plenas, gozosas y abundantes. Así que, ¿qué debes de hacer? Busca confiar en Dios, aún en los momentos de incertidumbre, de debilidad. La confianza en Dios es la fuente de nuestra fe y fortaleza. ¿Usted cree eso? Pero esto hay que alimentarlo. Por eso le he venido diciendo que a medida de que tú y yo probamos más de Dios, porque ya Él nos probó que podemos confiar en Él. Pastor, ¿y cómo me probó? Bueno, pues quiero decirte que tú estabas muerto espiritualmente y te dio una vida plena y abundante. Así que esa es la clave para una vida de fe y se basa en una relación profunda con Dios. Una relación profunda con Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero se lo voy a leer en la TLA. Dice, así que, recuerde que estamos hablando de confianza, es el tema central. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Todo lo que tú y yo requerimos, necesitamos para desarrollar una confianza plena y absoluta en Dios, está aquí. ¿Paz en cualquier momento? Sí, Señor. Porque a Dios no se le escapa nada de la mano. Y recuerda que la semana anterior Dios nos dijo, Isaías 46 dice, yo soy Dios y conozco el fin desde el principio y mi propósito se cumplirá porque yo soy el Dios eterno, la roca firme. Así que el acto de oír y escuchar es fundamental en nuestra vida como creyentes. No se trata de escuchar por escuchar. Hay una versión que dice de este versículo, Romanos 10:17, que la fe nace cuando se presta atención a la palabra de Dios. Así que si tú no eres consciente, si no prestas atención y escuchas de una manera consciente y atenta, vas a tener un problema. En el contexto de la época de los romanos, la comunicación oral era el elemento, la forma esencial para transmitir el evangelio, la información. Por eso Pablo hace referencia a este acto de oír, ya que era la forma en la que se difundía el mensaje del evangelio. Y hoy en día hay muchas formas y medios para tú y yo recibir la palabra de Dios. Sabe que nosotros debemos obligarnos. Quiero decirle que uno hay veces que hay tantas cosas que tú no quieres leer la palabra de Dios. ¿No le ha pasado que a veces a esto a los pastores también les pasa, o yo? Entonces yo me obligo y me da sueño y pongo la Biblia en audio y una prédica. La palabra la estoy leyendo, pero me obligo porque necesito conocer a mi Padre. Necesito saber lo que Él dice acerca del propósito que ha establecido para su casa y su familia. Pero si tú no vas a este librito, pues, ¿cómo vas a oír a Dios? Si Dios habla, pues claro, te está hablando en esta noche, a ver.
Al oír la palabra de Dios, nos exponemos a sus enseñanzas y promesas, los cuales nos lleva a confiar en sus promesas y en su poder. Para poder acercarnos a Dios es necesario creer que Él existe. Esto es bien interesante. La semana anterior Dios me llevó a orar por una mujer cristiana católica. Tenía su crucecita en el pecho. Le diagnosticaron un cáncer de colon. Dios me llevó allá, puso una persona que no es de este lugar, me llamó y yo le dije, de una. Y Dios me dijo, ve que ella tiene fe. Yo no sabía que era cristiana católica. No solo recibió, sino que aceptó al Señor Jesús. Pero debemos tener fe. Tener la fe de Dios, dijo mi Jesús. Así que esto no se refiere solo a un conocimiento intelectual o parcial de su existencia. No, los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Sino una convicción profunda de que Él es real. ¿Usted está convencido de que Dios está aquí con nosotros esta noche? Porque debemos estar convencidos. Pero hay gente que no lo cree. Pero ese no es nuestro caso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él está presente y tiene un propósito para nuestra vida. La confianza en Dios nos permite reconocer que Él está presente en todo momento, guiándonos, amándonos y cuidándonos. Aún en ese momento que tú estás viviendo, hija, Él está ahí cuidándote. Es más, fue el que te trajo esta noche aquí. Así que esa circunstancia no está por encima de tu Dios. Al buscar a Dios, esto implica un esfuerzo constante e intencional. La confianza en Él no es algo pasivo, no, esto es algo agresivo. Esto es agresivo. Salmo 46:10 dice, estad quieto y verás que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Él no te está diciendo quédate allí sentadito, sino que sea agresivo en tu fe, ven al trono de la gracia y desata espiritualmente lo que yo he determinado a través de mi Hijo. Nuestra fe debe ser agresiva. Mira esto, cuando tú y yo tomamos la decisión, la determinación de meditar en su palabra, caminar bajo su voluntad, vivir conforme a lo que Él nos enseña, esto es ser intencional. Y esto nos lleva a tener esperanza, a tener confianza y a tener expectativa. Para concluir este último punto, la confianza en Dios es una expresión de la fe. Cuando confiamos plenamente en Él, sabemos que aunque no entendemos todos los detalles de lo que está pasando en nuestra vida, Él tiene control y es bueno. La confianza se fortalece cuando vemos cómo Dios responde nuestras oraciones y cumple sus promesas y nos sostiene en los momentos difíciles. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos creyentes olvidan las victorias pasadas. Y ese era un problema que tenía el pueblo de Dios. Dios le estaba dando de comer. Dios le probó una y otra vez a través de cada plaga que podían confiar en Él. Oye, qué pueblo tan terco. Pero la iglesia hoy no está nada lejos de esto. Muchas veces nos enfocamos solo en aquello que nosotros queremos y que Dios no lo ha determinado, ¿sabe? Porque nuestro corazón no está preparado aún. Qué interesante es esto. Así que en resumen, la confianza en Dios es como una fuente de paz y fortaleza absoluta. Se basa en nuestra fe ¿en quién? En Cristo. Al acercarnos a Él con fe, no solo lo agradamos, sino que nos acercamos más a caminar bajo su propósito y su plan. La fe es como un GPS que nos guía aun cuando la ruta no es clara. Nos invita a dar un paso adelante, aún en medio de la incertidumbre. Dios te está diciendo que, Fercho, avanza,
Avanza, aunque tú no veas salida, aunque no veas respuesta. Dios te dice en esta noche, avanza, camina, confía, mantente fiel y yo me voy a glorificar en tu vida. Oh Rey, gracias. Gracias. Al final se trata de mantenernos conectados con Dios y recordar que debemos buscarlo de corazón. Para nosotros siempre habrá recompensas. Pero quiero decirte, no hay gloria sin historia. El problema es que nos gusta la gloria, pero no nos gusta la historia. Nos gusta hablar de David, pero David tuvo que vivir un proceso. Así que, ¿por qué no darle un poco más de espacio a Dios y dejarnos sorprender para ver qué Él tiene preparado para nuestras vidas? Para concluir el mensaje de esta noche, recuerde que el mensaje central fue confianza, una confianza absoluta en Dios, que esto se va desarrollando. Esto es una historia para que pueda comprender. Así que un hombre sale en su vehículo tarde de noches, salió a desplazarse a otra ciudad, iba agotado, se salió de la carretera y se fue al abismo. Pero esta no es la canción. ¿Y por qué murió? No. Se fue al abismo. Él se lanza por una ventana, se agarra de un árbol y comenzó a pedir ayuda a Dios. ¡Dios, ayúdame! El carro se fue al abismo. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Y una voz le dijo, suéltate. Dios, ayúdame. Nuevamente la voz, suéltate. Dios, ayúdame. Y así pasó toda la noche hasta que amaneció, agotado, cansado. Tan pronto vio la luz, tenía el suelo ahí. Eso es lo que quiero decirte de parte de Dios en esta noche. Suéltate en las manos de Dios. Confía en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, porque ya Él venció en la cruz hace más de 2000 años. ¿Y que cuántos decidimos confiar entera y completamente en las manos de Dios? Pase lo que pase. ¿Sí va a hacer esa oración conmigo? ¿Sí? ¿De corazón? María Victoria, ¿crees que Dios puede hacer algo diferente? Porque Dios te trajo a este lugar porque te ama y tiene un propósito para tu vida, tu casa y tu familia. ¿Oíste? Aunque no veas, declara todo lo contrario que te muestra la realidad. Así que vamos a orar en esta noche. Inclina tu rostro. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que se ha estado moviendo la barca, Señor, tú estás en ella. Es más, tú eres el que estás dirigiendo nuestra vida de manera sobrenatural y especial. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos llena, el que nos sacia, Señor. Da tu iglesia aquí esta noche, Padre. Hoy pongo este rebaño delante de ti, Señor. Toda carga, Señor, simplemente está delante de ti, Padre Celestial. Nos has recordado en esta noche, nos has extendido una invitación, que podamos confiar entera y completamente solo en ti, Señor. Toma nuestra vida, Señor, verdaderamente. Simplemente, amada iglesia, dale el gobierno de toda tu vida en las manos de Dios. Hay áreas que quizás no has entregado a tu vida, y esta noche es el momento. Padre, aquí está tu iglesia, Padre. Hoy estamos delante de ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que corazón que haya llegado abatido, sin fuerzas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú le fortaleces, le das nuevas fuerzas a través de tu Espíritu Santo, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que continuemos avanzando, Padre Celestial. Hoy oro para que seas tú, Señor, guiando y conduciendo cada vida, cada casa y cada familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Gracias porque tú consuelas, tú traes consuelo en esta noche, Rey. Tú fortaleces, Señor, de manera sobrenatural.
y especial. Paz, 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 tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Rey. Quiero darte gracias. Bendigo tu casa, Señor. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos, Señor, con toda bendición espiritual en lugares celestiales, Dios. Gracias, Señor, porque nos vamos con expectativa en esta noche, Señor. Nos vamos fortalecidos, Señor, creyendo que hay un camino que recorrer, Señor, y una victoria que disfrutar, porque ya tú lo venciste. Ya venciste por nosotros. Así que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Rey. Gracias, Señor.